viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a dónde y cuándo nos están mirando. ¿Verdad? Somos de Colectivos y estamos iniciando un nuevo programa de Échale Mate. Échale Mate significa echarle cabeza, porque es importante, queridos amigos, tener un enfoque diferente de lo que los medios tradicionales pueden presentarnos. La tarea que tenemos en Colectivos es justamente presentar una manera distinta de ver las cosas, los acontecimientos y los problemas del mundo, para poder de esa manera hacer nuestra propia conclusión a partir de tener varios enfoques en nuestras manos. Hoy tenemos a un gran amigo, compañero de toda la vida en las luchas sociales, Fernando Garzón, arquitecto Fernando Garzón, una persona comprometida con las causas de Palestina, fundamentalmente, con un conocimiento muy amplio de este tema, y queremos hoy abordar el tema de Israel y el papel geopolítico que puede tener Israel en este momento, y a partir de eso ir desarrollando lo que ha sido en estos días una situación muy dramática de prácticamente iniciar una guerra que podría extenderse a niveles impredecibles. Fernando, muchas gracias por tu presencia. Cuéntanos un poquito desde el inicio, para tratar de ser un poco pedagógicos, ¿verdad?, con las personas que no están tan familiarizadas con el tema. ¿Cuál es el papel y el rol que juega Israel en este momento en el mundo para que actúe de esa manera? Muchas gracias por poder compartir este programa tuyo tan excelente y tan sintonizado. Y evidentemente estas información y criterios. Y respecto a lo que tú me comentas y me preguntas, Israel efectivamente es como un enclave en el Medio Oriente, un enclave político, social e incluso militar, que ha incidido durante décadas, exactamente casi desde el siglo pasado, para un poco vertebrar una de acciones de ocupación de un territorio, de los territorios que han sido originales del pueblo palestino, y eso ha derivado en confrontaciones permanentes en un contexto internacional sumamente complejo porque ha estado asociado a los intereses de grandes potencias hegemónicas. En este último siglo que pasó, al inicio fue Gran Bretaña, luego pasó a ser Estados Unidos y se ha mantenido a la época. Lo determinante de esto que está cruzado por aspectos no solamente referidos a este control de una región que estratégicamente está ubicado en un ámbito muy delicado dentro de esta zona entre Europa y entre África y la propia Asia, sino también porque está muy vinculado al tema de los recursos, principalmente petroleros y otros que un poco están enriqueciendo todo este territorio. Y ahí entra un conflicto entre el pueblo palestino con realmente lo que se denominaría el pueblo de Israel, aunque no tanto por referencias bíblicas, sino también, o mejor dicho, por aquella decisión que se tomó por parte del Imperio Británico el siglo pasado para favorecer que ahí se implante poblaciones que venían principalmente del norte de Europa, que fueron implantándose en un territorio que siempre fue Palestina. Pero esta impronta, esta incidencia de estos intereses económicos a través de lo que es una ideología llamada sionismo, utilizaron un poco el ámbito religioso y derivaron en esta confrontación que ahora se expresa lastimosamente en una agresión contra Irán, que es parte de esta dinámica de confrontación regional. Ya, pero es importante entonces detenernos en inicialmente cuál es la razón por la cual Netanyahu, desde el sionismo, del pensamiento que tiene ese grupo, de conquistar, de desplazar a la población de Gaza en Palestina. ¿Cuál es
las razones fundamentales. Nosotros conocemos del conflicto, pero ¿cuáles son las razones para que se dé esa expansión de parte de Israel cuando ellos tienen un territorio asignado por Naciones Unidas en una época? Efectivamente, cuando se dio lo que fue un acuerdo para un poco derivar que este conflicto en el siglo pasado no derivase en una confrontación mayor, efectivamente una partición del territorio palestino, una parte quedó para el Estado de Israel y otra era para lo que iba a ser o debería ser el Estado palestino. Este proceso no se ha concluido. Pues bien, ¿qué son los intereses? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es el rol de Israel? Israel primero, antes que nada, representa los intereses de sectores, principalmente los sectores financieros, económicos mundiales, vinculado al tema petrolero y vinculado también a tener un enclave que sirva como contrapeso a la dinámica de los países árabes, principalmente, no solamente Palestina, que son los que están en torno a este territorio. El otro elemento que es sumamente importante es que ese mismo territorio en sí mismo, tanto Palestina y Cisjordania y Gaza que lo componen, tienen de por sí grandes riquezas vinculadas al petróleo. Ya a finales del siglo pasado ya se identificó claramente que habían grandes reservas gasíferas y también petroleras, tanto en la parte del mar que le corresponde a Gaza, o le debería corresponder a Gaza, como también al propio Cisjordania, que es del otro territorio, que está es parte del propio Palestina. Entonces hay intereses también vinculados al tema de los recursos. Y otro elemento importante, que es un poco difícil de interpretarlo fácilmente, porque el tener una conflictividad permanente en esa región es también mantener la necesidad de generar lo que son los procesos del complejo industrial militar a nivel mundial. Porque una conflagración permanente significa que todos los países de la región, e incluso, y ahora estamos viendo que se generaliza a otros países, la necesidad, entre comillas, de tener armamentos. Y ahí entra en una dinámica mundial de la competencia, de mercados, de la producción. Entonces, Israel se caracteriza porque siempre está en guerra. Y es un tema vinculado también a estos intereses económicos que controlan el sector financiero mundial y que necesitan conflagraciones. Y en el caso de Israel ha sido permanente. Entonces es otro elemento, entre más. Y miren que no incorporo el tema religioso porque obviamente no es un tema religioso. Los famosos antisemitismos, ¿qué se llama? Las lenguas, tanto las árabes, la árabe que es un poco asociado a los musulmanes, la lengua de lo que es del arameo, que fue de los cristianos, Jesús hablaba arameo, y el propio hebreo de los judíos, son tres lenguas, todas son semitas. A pesar de eso se dice que estas poblaciones, que son las que están siendo destruidas, asumen que son enemigas del semitismo. O sea, es un absurdo, pero es un poco lo que nos han montado. Mira, Fernando, pero es importante destacar la barbarie que genera Israel en Palestina cuando esa intencionalidad de mantener una guerra que tú estás hablando por los intereses de la industria de armamento, sin embargo, se da una masacre que supone niños, supone ancianos, supone población civil de manera indiscriminada. Es decir, y eso a vista y paciencia del mundo. El mundo entero, en las sociedades de los países, rechaza esto. Sin embargo, Estados Unidos hace vista atrás, ¿no, verdad? Y no logran que eso se pare, que es una masacre impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno de apoyo tan incondicional de los Estados Unidos a Israel? Muy importante, la masacre en Palestina y en particular en Gaza, sabemos que no son solo 56.000 personas que han sido asesinadas por esta arremetida brutal del ejército israelí, sino también hay muchos muertos vinculados, incluso ahora, incluso hasta el hambre, porque están bloqueando el ingreso de alimentos por enfermedades, porque están bloqueando insumos médicos y además, un elemento que es sumamente importante, han destruido prácticamente el territorio. Por eso venía la frase famosa el presidente el presidente Trump, que planteaba que ahí iba a ser una riviera.
¿Qué es lo que está implícito ahí? La destrucción de un pueblo está asociado primero a la expulsión de ese territorio del pueblo originario. Por lo tanto, significa el controlar el territorio y generar asentamientos israelíes que la mayoría son poblaciones que vienen del sur de Europa, no son originarios de ahí realmente. Esos asentamientos ya se han dado en Cisjordania, que es del otro territorio de Palestina, donde se ha proliferado ciudadelas, urbanizaciones, en donde están asentados israelíes a cuenta del territorio, vida y también expulsión de la población palestina originaria. Entonces tenemos un elemento y ahí hay un punto que entra en un vínculo directo de los intereses inmobiliarios, estamos hablando de ciudadelas, en donde propias de empresas de Trump y otras tienen claramente puesto su vista en Gaza. No es un decir lo que dijo Trump, o sea, realmente él es un inmobiliario asumido como presidente que de hecho está tratando de convertir a Gaza en un futuro resort, un futuro Riviera, como él me dijo. O sea, hay intereses vinculados también a la inversión inmobiliaria. Hay intereses también vinculados, y esto es algo realmente muy preocupante, vinculado no solo a excluir la población, sino a hacer un paso más adelante para luego consolidar la expansión de Israel hacia otros territorios, totalmente ilegal, totalmente contra la resolución de las Naciones Unidas, que ya se está tomando, por ejemplo, ahorita Siria, se tomaron Sinaí, los Altos del Golán, o se han ido prácticamente expandiéndose un territorio. Todas guerras, todas confrontaciones están derivadas tarde o temprano al control del territorio y a la expulsión de la población o someterlas por la fuerza o por otros ámbitos. Por lo tanto, tenemos ese otro elemento de los intereses asociados a lo que es la ocupación militar de un territorio, que es lo que se ha dado en Cisjordania y ahora se lo está dando también en Gaza con una diferencia. Lo que en Cisjordania se han tomado varias décadas para irse tomando el territorio de Palestina bajo la fuerza en los hechos militares, en Gaza lo quieren hacer en pocos años. ¿Cómo? Asesinando a la gente o expulsándola a otras partes. Ahora, hay una cosa, ya al momento, Israel se confronta con Irán. ¿Cuáles son los elementos históricos y que relacionan estos dos países en conflicto? ¿Por qué se da esa confrontación específicamente con Irán? ¿De dónde nace esa conflictividad? Veamos un poco como una referencia para poder interpretar quizás mejor eso. Después del proceso que se dio de la famosa caída de las Torres Gemelas, hay toda una dinámica vinculada al tema de generar nuevas guerras y nuevas confrontaciones en la región. Una fue de Irak, controlado en ese momento por Estados Unidos sobre una guerra que hizo sobre Irán. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, estaba vinculado a este concierto de naciones, principalmente de Europa, ahora más claramente identificadas como parte del llamado Grupo 7, que son las principales potencias occidentales. O sea, están casi todos los países principales de Europa y obviamente Estados Unidos que comanda eso. Eso está a que Irán representa, uno, es una zona que es clave en la relación entre Asia y la zona del Medio Oriente vinculada a Europa. Ese es un elemento importante. El otro elemento, el carácter de la democracia, que es especial en el caso de Irán, y vinculado, porque sabemos que también está vinculado al tema incluso religioso, le da otro carácter del movimiento y forma de conformación de los estados y puede ser un referente peligroso que sea un poco igual o similar en otros países árabes. En otros países árabes hay reyes, hay monarcas. Entonces, no, en el caso de Irán, no hay reyes, no hay monarcas. Ese es otro elemento. El otro elemento que es importante, que en el caso de Irán es una relación más directa con Pakistán y con China. O sea, es un poco un referente clave para futuros procesos de posible confrontación con China, como se asume, se puede estar dando a futuro entre China y Estados Unidos. Entonces, Irán es un espacio de paz que determina a futuro la incidencia sobre China. Y evidentemente el cercar a una potencia como China, generando países que sean adversos a sus políticas, en eso también entra la importancia de Irán. Ahora, en este momento, la relación que tiene Irán con China
y también ya con el BRICS, o sea, con Rusia, con India, con Sudáfrica e incluso con Brasil, lo constituye un elemento determinante para implantar una nueva forma de desarrollo mundial de la economía, de la política incluso. Entonces, Irán es un transecto clave en consolidar esa nueva política que están haciendo desde muchas décadas atrás. Por cierto, en los BRICS ahora la presidencia es de Brasil. Eso nos da una pauta que es una dinámica que empieza a desbordar la economía que ha sido controlado ya más de 500 años por los sectores occidentales, principalmente europeos. Irán es una de las economías más avanzadas de todos los países árabes, aunque ellos son persas, y también una de las poblaciones de mayor nivel de educación que hay en todos los países árabes, incluso a nivel mundial. Y es mujeres y hombres, porque pareciese que hay todas son con esta ropa que especiales. Ese es obviamente parte de la tradición de un sector de la población, pero son absolutamente modernos y eso lo da un poco el desarrollo de sus ciudades, de sus campos. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha Deporte. Prefectura de Pichincha. ¿En qué momento, ¿verdad?, se da y por qué motivo esta confrontación que la inicia Israel? ¿Por qué Israel toma la iniciativa de querer bombardear Irán? Bueno, ahí hay un elemento y parece un poco imposible de creer, porque uno no puede interpretar que hayan seres humanos que actúen de una forma, digamos, contra natura, por decirlo menos. Verán que hay cierta lógica de las conflagraciones. Veremos ya que uranio, o sea, en el caso de vincular el tema del uranio, el manejo de las bombas atómicas y otros, que es un tema que quizás podamos tratar, pero ahorita Ucrania empieza a bajar ya, como quien dice, los decibeles, aunque puede otra vez incrementarse. O sea, ¿eso qué implica? El desarrollo de las conflagraciones, de los conflictos militares, está íntimamente asociado de su incidencia en la economía y también en la producción. En este caso, como hablábamos de los complejos militares y también en estas últimas 40 años entre el tema financiero. Ese es un elemento. El otro elemento del por qué se da esta confrontación y por qué Israel se da eso, porque permite poner de nuevo, y ahí suena, como decía, medio absurdo de creer, el probar armas que ya las tienen, en el caso de Israel, las armas más avanzadas que le está abasteciendo Estados Unidos. La única forma de validar y darle consistencia de ese mercado es también probándole. Es como dice, un carro no se vende si uno no lo ve en acción, no en la foto. O sea, en el caso de las armas, es casi como un producto de consumo, pero para la muerte, no para los seres humanos. Ese es otro elemento. El otro elemento que de por medio está un proceso ya gradual de incorporar en las guerras y confrontaciones posiblemente el uso de energía nuclear vinculado a las bombas atómicas de carácter táctico. Hago esta referencia porque hay datos muy específicos que vinculan las últimas dinámicas de producción de lo que son misiles y cohetes antibalísticos de carácter incluso internacional, que están asociados a un incremento de la producción de armas nucleares a nivel de estas grandes empresas, y en ese sentido, lastimosamente, hay una tendencia de estos sectores de incorporar en las guerras también el uso de armas nucleares, pero aquellas que ellos les llaman que son de carácter táctico, o sea, que es como la de Hiroshima. Suena medio absurdo compararlo, pero, o sea, bombardean es una ciudad, pero no hay una destrucción total de un país, que sí se podría dar si se usan las bombas llamadas nucleares ya de carácter estratégico, que son ya es del Armagedón. Entonces, ese es el otro elemento. Estamos ante una casi tendencia a generalizar el uso de lo que son las bombas atómicas nucleares, sí, pero de carácter táctico, no solo en el caso de esta confrontación en el Medio Oriente, sino incluso en el caso de Urania. Cuando se habla de que ahora Estados Unidos ya ha autorizado
el uso de cierto tipo de misiles que son balísticos y que llegan más allá de las fronteras cercanas con Rusia. Y también en el caso de Irán, que los misiles que está utilizando Israel ya pueden llegar incluso más allá de Irán, es porque todos esos misiles que estamos viendo en la televisión tienen opciones de incluir ojivas nucleares. Todos, sin excepción. Entonces ahí entran, tienen varios nombres, Jericó 1 en el caso de Israel, que lo están usando, y los otros en el caso de Ucrania están usando otros que están vinculados también a los Tauros que lo quiere dar Alemania, y otros que son parte de esta dinámica. Para darle una dimensión del riesgo que implica el uso de esto, y con esto un poco cierro esta reflexión, lo que se llamó la guerra, lo que se llamó el famoso problema en Cuba con respecto al tema de los misiles que hubo en Cuba. Ahora ya está demostrado, hay estudios de hecho por la Universidad de George Washington, un personaje que es medio chileno, además medio chileno y norteamericano, que logró ya bajo las leyes que hay en Estados Unidos de acceder a informaciones que están clasificadas, ya pasaron más de 50 años, y la información que él obtuvo y ahora la difundió es información que demuestra que antes que hayan misiles en Cuba, hubo misiles en Turquía. O sea, el problema no eran los misiles de Cuba, el problema eran los misiles en Turquía. Esto es 3 años antes, ya hubieron misiles. Y por lo tanto, cuando se pone el misil de Cuba fue para hacer un contrapeso. La negociación real fue, saquen los misiles de Turquía y nosotros sacamos los misiles de Cuba. Fue el acuerdo, que fue tapado expresamente por estas dos potencias para que no conozca la humanidad. Ahora ya se conoce. Fue un acuerdo vinculado al tema del manejo de misiles con opción de ojivas nucleares. Ahora estamos acercándonos, que ya no son un país u otro, son muchos países. Eso es un poco parte de la explicación. Increíble esa mentalidad sanguinaria, ¿no? Donde la apuesta por los intereses industriales del armamento y de la belicidad hace que se puedan morir miles de personas a consecuencia de esos ataques, ¿verdad? Es interesante que nos cuentes cuál es el papel de Naciones Unidas, porque realmente a mí me impresiona cómo teniendo una institución tan poderosa a nivel mundial tenga en muchos aspectos y en este especialmente una participación que es simplemente simbólica, no determina nada. O sea, ¿por qué no se puede determinar el parar una guerra? ¿Por qué no se puede determinar intervenir de manera clara y directa en ambos casos, en el caso de Ucrania y en el caso de Israel con Irán? Es decir, el desborde de esta situación puede ser calamitoso para el mundo entero. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, quizás para tener un contexto de esta pregunta que tú haces, les voy a leer lo que se llama un informe de un organismo precisamente muy asociado a lo que es los ámbitos de estudio que hacen organismos especializados, vinculados incluso al propio Estados Unidos, pero que hacen informes especiales. Este es CIPRE, que es del Instituto también de Estocolmo, que es del Instituto sobre la Investigación de Actividades Nucleares en el Mundo para la No Proliferación de Armas Nucleares. Dice una parte, el informe desglosa los bancos y empresas financieras que de una u otra forma están vinculados a estas 24 empresas. Estamos hablando de las que producen armamento nuclear. Las vamos a mencionar porque las conocemos todas, también estas que las voy a mencionar. En concreto señala que hay instituciones financieras que pusieron a disposición de estas 24 empresas, entre enero de 2020 y julio de 2022, más de 746 mil millones de dólares. El top 10 de las entidades financieras más generosas con los productores de armas nucleares, no armas generales, eso es más grave, solo las nucleares, son todas estadounidenses, con nombre en los primeros puestos como Vanguard, BlackRock, que ahora ya es un poco más conocido, que es la institución financiera más poderosa del mundo. El Banco de América, Bancos de América, el JP Morgan Chase, que también anda por algunos países nuestros, incluso en el Ecuador. El Citigroup, Wells Fargo, Wellington Management. O sea, le da una pauta que son bancos financieras, multinacionales financieras, que son las que están financiando la producción
de este tipo de maquinaria infernal que puede destruir la humanidad, pero lo están haciendo. Y un poco para ver este contexto que te decía, veamos cuáles son las empresas que están produciendo, porque algunas las conocemos, pero en el ámbito de otro tipo de aeronaves, por ejemplo. Por ejemplo, está la Boeing, muy conocida, pero en el ámbito de los aviones civiles, digamos. Pero también son las que producen cohetes, misiles. Incluso en el caso de la Boeing, está íntimamente en competencia con otro nuevo, digamos, estandarte de la nueva economía, que es Elon Musk, que a través de SpaceX, que es su empresa, produce también satélites, produce cohetes y están en competencia con la Boeing. Una de las razones, por cierto, de su renuncia obligada fue que esa incidencia en el gobierno Trump se debilitó y volvió a tomar fuerza estas empresas que las menciono, la Boeing, la Lockheed Martin, la Raytheon Technologies, la Aerial Rocket Disney y otras, muchas de estas ya conocidas. Entonces, cuando yo menciono de estas, yo digo, a ver, el problema es de Israel, el problema es Netanyahu. Sí, es cierto, el problema es Zelensky, el problema es Ucrania, pero quienes están encima de eso y quienes dirigen realmente, o sea, los verdaderos enemigos, son estos que estamos mencionando. Entonces, ahí hay una especie de direccionamiento tanto de la solidaridad como de las acciones que hay que poner nombre y apellido a los verdaderos gestores de esta acción criminal contra el mundo. Y ahora, en ese sentido, Israel juega un rol importante porque hay un elemento que cruza parte de esta dinámica. Los principales propietarios o accionistas principales de estas empresas financieras son vinculados a los sectores que por décadas, por no decir por siglos, controlan aspectos financieros del mundo. Muchos de ellos originarios gázaros, o sea, de zonas centrales de Asia, que en el tiempo del Imperio Turco y otros eran como unos sicarios que participaban para conquistar más territorio, eran contratados. Pero luego se hicieron al judaísmo y luego migraron también a Europa y ahí se asentaron. ¿Y desde cuándo? Desde que el famoso hubo la carta, se llama de Balfour, la carta Balfour, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, a principios del siglo pasado, que autorizó, porque el Imperio Británico controlaba Palestina, y con esto cierra esta parte, autorizó para que Inglaterra pueda dar paso a que el movimiento sionista internacional, que es un movimiento político que utilizaba el judaísmo, pueda hacer estos grandes procesos de expulsión de la población palestina originaria. Y esa carta Balfour, muy conocida en el medio de la solidaridad, fue dirigida no a otro presidente, fue dirigida al principal, digamos, principal financista de ese tiempo que a nivel mundial había y que era de origen también gázaro vinculado a estas grandes empresas. Eso da una pauta. Fernando, es curioso, creo que nos has dado unos elementos sumamente interesantes en la comprensión del problema. Y a mí me llama la atención, aterrizando en lo nuestro, en Ecuador, que el señor presidente de la República vaya a visitar Israel, ¿verdad? Y dice al señor Netanyahu que los enemigos de él son los mismos enemigos nuestros. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, mira, es buena referencia porque esto no solo está pasando obviamente en el Ecuador, con otros presidentes está pasando y a otros que no son muy amigos de Israel los obligan o los chantajean. ¿Qué es lo que a mi entender se está dando? Esta dinámica de generación de autoritarismo, de tendencias cada vez más antidemocráticas, están muy asociados a la implantación, en el caso de Sudamérica, a la implantación de un poder regional vinculado a posibles futuras confrontaciones con China y ahí entre Estados Unidos. Veamos, cuando hablamos de Israel, ¿por qué son amigos? O sea, Israel, el mejor amigo de Israel fue Estados Unidos, por supuesto, vinculado a estos sectores financieros. Pero también hay otro elemento. En el caso del presidente de la República, sabemos que su familia es íntima amiga de la familia Kennedy.
es un elemento clave en el manejo de la tipología o de la biotipo de la persona. El otro elemento que también es clave es una persona que está asociado por la producción, vinculado a su padre y a su abuelo realmente, al tema bananero, al manejo de la economía mundial vinculado a la exportación. O sea, él no nace fruto de una industria que empezó a crecer y se dinamizó y tuvieron mucha plata. No, nace de la exportación del banano. O sea, en el contexto del movimiento comercial mundial y por lo tanto asociado íntimamente también a Estados Unidos y a Europa. Es otro elemento. El otro elemento nació en Estados Unidos, el presidente de la República, y tenía todo el derecho de hacerlo, es casi como una costumbre de algunos grandes personajes millonarios, pero eso le da también tener doble nacionalidad. Eso te da un elemento que incide en el, digamos, en el comportamiento cultural. Habla, como se dice, el inglés habla mejor que el español. O sea, se le da una pauta de ese perfil, de esa personalidad. Finalmente, y eso es un poco para cerrar esta reflexión, esto es parte de un proceso en América Latina y en Sudamérica de imponer un modelo de desarrollo económico, político y militar, que es importante tener en cuenta, asociado a una dinámica que no es propia, no es soberana, no nace de nuestras propias dinámicas sociales, nace de dinámicas de este carácter internacional que estamos viviendo. Y ahí viene un elemento que termina siendo altamente preocupante, que estamos en un proceso de transición entre estas economías globales controladas por Europa y Estados Unidos y estas grandes financieras, con una economía vinculado a los BRICS principalmente, que están generando la franja que se llama la ruta de la seda, la franja que está generando todo un proceso de convergencia de una nueva economía. Pero ahí tenemos otro riesgo mayor y con eso cierro las preocupaciones. En Perú, China hizo casi el mayor puerto de aguas profundas, que es Shanghái, que está íntimamente vinculado a un vínculo de relaciones con Brasil para hacer un transecto que permita la articulación futura del comercio mundial vinculado al acceso al Pacífico y obviamente a ahorrar distancias, tiempos y costos. ¿Qué implica eso? Que el puerto de Chancay se convierte en un elemento que va a estar confrontado con el archipiélago de Galápagos, porque en los hechos va a ser una especie de puntos de atracción estratégica, de compensación y posibles confrontaciones. Entonces tenemos un riesgo a futuro incluso de que se induzca. Sabemos ahora que es muy natural que en estas políticas de las grandes potencias inducen, digamos, empujan a que se generen crisis para, sobre esa base, asumir procesos económicos, sociales, políticos y militares que los consideran necesarios. Nosotros, como parte de Sudamérica, somos parte de este ámbito de lo que se llama el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahí, sabemos, sale a veces en la prensa, o sea, procesos de dinámicas vinculados a ejercicios militares. Y en eso entra Galápagos, entra Salinas, o sea, ya se dice que ya no se necesita bases militares. Por supuesto, las bases ya existen. Están en Galápagos, del propio gobierno provincial de Galápagos, y ese es un riesgo también a futuro, no solo que ya autorizó abierta y directamente la presencia de naves, buques, aeronaves y todo, sino también autorizó la presencia militar. Ojo, ya ha habido ejemplos. A la larga puede generar que la población de Galápagos, no lo van a hacer, estamos seguros, pero la población de Galápagos, mediante algún tipo de consulta popular o referéndum, termine diciendo, sí, mejor seamos de Estados Unidos. Eso ya ha pasado en otras islas. Y pasa a ser o el Estado 53 u otra comunidad que es asociada, como hay las Islas Marianas en el Pacífico, precisamente en el Índico, y también otras islas, incluso el propio Hawái. Esos son los riesgos futuros. Para finalizar, Fernando, ¿cómo ves el futuro próximo de esta situación, desde tu experiencia? Mira, yo quería destacar al final que lo único que está haciendo un contrapeso a esta dinámica es la movilización social mundial. En estos días se han dado movilizaciones no de decenas, sino de cientos de miles de personas en todo el mundo. Por ejemplo, en Suecia hubieron más de 150.000 personas que marcharon. En Bélgica hubieron cerca de 100.000 personas que marcharon.
a favor de la paz, a favor del pueblo palestino. Acá en Quito también marcharon en muchas partes del mundo. Lo que fue la marcha a Gaza, que no llegó hasta Gaza porque el gobierno egipcio lo impidió, muy asociado a los intereses obviamente sionistas, pero ahí fueron también más de 10.000 personas. Y algo que es importante, esta la flotilla de la libertad, también de igual manera tenía estas características. Tampoco llegaron a Gaza, pero llevaban ayuda humanitaria. Estos ámbitos de movilizaciones sociales y de emplazar a los gobiernos, a los medios de comunicación y a otros poderes que inciden sobre las situaciones de nuestros países es determinante, es la única forma de detener la masacre. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Nos has esclarecido muchas cosas que a nivel general llegan poco desde los medios de comunicación. Tu análisis muy profundo, muy particular, nos ayuda mucho a pensar y a reflexionar y a tener conocimiento. Gracias, amigos de Colectivos. Gracias, Fernando, por tu aporte y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha Deporte. Prefectura de Pichincha.